Muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Dentro del marco de las celebraciones de Semana Santa, hoy queremos hablar acerca de la crucifixión. Como título a nuestro tema es el siguiente: Jesús y el cleptómano de la cruz. Hace varios años ya, estando en la ciudad bellísima de Mérida, Yucatán, tuve el privilegio de contemplar el vaivén de un sinnúmero de gentes que se aglomeraban para celebrar Semana Santa. Adyacente a la majestuosa catedral colonial de Mérida, Yucatán, se encontraba un joven que vendía no pocas cruces que querían conmemorar, celebrar el evento y los diferentes eventos de Semana Santa. Lleno de curiosidad me acerqué y le pregunté que si él entendía el significado de la cruz. Sin embargo, él, al yo hacerle la pregunta, cruzamos la mirada porque él estaba sentado en una banqueta y me dijo: no entiendo el significado de la cruz. Mi papá y yo venimos de un lejano pueblo año con año a esta ciudad para vender estas cruces que mi papá y yo tejemos. Y esto lo hacemos con el propósito de ganarnos unos pesos, me dijo el joven. Dentro de ese marco, de ese diálogo, pensé, bueno, es evidente que no hay una comprensión del mensaje de la cruz. Posterior a ello, le encargué una pequeña cruz de palma, la cual regresé tiempo después a comprársela. Ahora ya no en Mérida, Yucatán, pero en otro contexto de México, en un mar de gente inundado de sonidos, de algarabía, de religiosidad y de un sinnúmero de voces y componentes que las acompañaban. Me percaté de un crucifijo hecho de papel maché, el cual llamó mi atención porque era bellamente diseñado y era diferente. Tenía una presentación abstracta, pero al mismo tiempo se podía discernir la cruz. Y mi curiosidad me conllevó a preguntar que quién había hecho esa cruz. Y ya el que vendía por ahí llamó al artista y, así como al joven, le pregunté a este artista que si entendía el significado de la cruz. Y él me vio fijamente y me dijo: sinceramente, no comprendo el mensaje de la cruz. Aquí tenemos a dos personajes que se ganaban la vida haciendo crucifijos de diferentes materiales, pero al fin crucifijos con el propósito de ganarse la vida sin entender su significado salvífico que representa la cruz. Así como estos dos personajes de nuestras diferentes historias reales que pasaron en el México no muy lejano, así hoy tenemos personas y personajes que no comprenden el significado de la cruz. Y esto porque la cruz de muchas formas y en muchos contextos se ha mal representado, se ha mal entendido. Entonces, pueblos y naciones alrededor del mundo no comprenden el mensaje salvífico de la cruz.
A la luz de la palabra de Dios, la cruz tiene un significado profundo y trascendente. Veremos más adelante por qué. Pero esta acción de la crucifixión que nos hablan los evangelios no nació de un marco vacío a la luz de las páginas de la historia. Al contrario, esta cuestión de la crucifixión como metodología de castigo ya en el marco del antiguo cercano oriente ya se practicaba. Por ejemplo, Flavio Josefo plasma de forma tangible, casi tangible, donde nos narra que Carlomagno crucificó, perdón, aproximadamente como 2000 habitantes de Tiro. Y ya dentro del marco de la historia que nos atañe, es decir, en los tiempos de Jesús, cuando el imperio romano estaba en su auge, la crucifixión era utilizada como metodología de castigo para todos aquellos que fueran enemigos del imperio, que desobedeciesen a las estipulaciones del imperio romano. Y es en ese marco que nuestro personaje de interés, Jesucristo, y otro personaje que más adelante diremos, fue hallado culpable y se le dictó sentencia a morir crucificado. Esta sentencia la dictó Poncio Pilato con la afirmación y el permiso de las autoridades religiosas del pueblo judío de la época. Bajo el consentimiento de ellos es que Jesucristo recibe la prescripción del castigo por medio de la crucifixión. Es un castigo agonizante, es un castigo infrahumano, es un castigo que no hay palabras para describir el dolor tan profundo que se experimenta. Y en ese marco de la crucifixión, recuerden que nuestro título de hoy es Jesús y el cleptómano de la cruz. Así que no es Jesús el único que recibió este castigo de ser crucificado, sino que también tenemos a otros personajes que son mencionados en este marco de la crucifixión de Jesucristo. Nos dice que posterior al veredicto de quién? De Poncio Pilato, de pena capital emitido por dicho personaje. Ante las perplejas miradas que le observaban en su lento andar por la aglomerada vía dolorosa, Jesús fue conducido a ser crucificado. Una vez en el lugar asignado, esto es, en el Gólgota, lo cual se nos describe en Mateo capítulo 27, versículo 33, adyacentes a Jesús también fueron crucificados por los soldados romanos dos individuos. Esto se puede corroborar en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34. A uno de ellos el Señor le cambiaría su futuro. El siguiente diálogo se desarrolla en el marco de la crucifixión, cuya grisácea realidad estaba impregnada de dolores indescriptibles que aquejaban los lacerados cuerpos de los martirizados. O sea, en este caso, no nada más Jesús, sino también los dos ladrones. Clavado en la cruz, Jesús fue movido a misericordia y demostró una profunda compasión por un extraño ladrón. Dicha piedad se desarrolla como resultado del excelso amor de Jesús
y de la plegaria del atracador crucificado, sufriente y dolorosamente agonizante, el cual con vehemencia decía a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es significativo notar que aún en medio de esta gran agonía, solo uno, no los dos, solo uno de los dos malhechores reconoce a Jesús como rey. Esto es, en latín, Basileus, en hebreo, Melech, perdón, en griego, Basileus, en hebreo, Melech y en latín, Rex. Esta confesión del cleptómano no es una declaración casual. Al contrario, consciente de que había tenido una vida inundada de crimen y teñida de fechorías, comprendía que su vida ante el umbral de la vida después de la vida no lucía esperanzadora. En el marco de la plegaria y clavado a una cruz al lado de Jesús, el desdichado ladrón vislumbraba que sus horas, minutos y segundos en esta tierra estaban por claudicar. Se dice que las últimas frases de una persona que está a punto de expirar son palabras sinceras y las más trascendentales que tiene que decir a aquellos que se quedan en este mundo. En este escenario teñido de sangre, sudor y dolor, y quizás con palabras entrecortadas, en el cual el ladrón añoraba encontrar esperanza en medio de la desesperanza. Esta posible expectativa no se ancló en las posesiones terrenales que pudiese haber obtenido por medio de la extorsión y el robo, como acostumbraba llevar a cabo en su vida previa a la crucifixión. Al contrario, este nuevo amanecer en su vida del cleptómano, juzgado y crucificado por sus abundantes fechorías, recibe esperanza para su vida después de la vida en las salvíficas y misericordiosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien en aquellos instantes de dolor indescriptible le extendió salvación al desahuciado corazón del ladrón. Y es a raíz de esa afirmación que el moribundo cleptómano recibe la excelsa e inesperada respuesta a manera de promesa de parte de Jesús, quien le dice con firmeza, clavado en el madero. Sí, Jesús estaba aún clavado en el madero. Le dice al cleptómano, en ese marco de agonía, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 42. Podemos imaginarnos que quizás pasaron angustiosos momentos, que parecían una eternidad inundada de suspenso previo a la esperanzadora respuesta del Maestro Galileo. La contestación de Jesús es una promesa extraordinaria para un hombre que se encontraba al borde del abismo, en el marco de la desesperanza, donde él ya había concluido en su mente y corazón que su vida iba a finalizar como alguien olvidado, que nunca obtuvo méritos distintivos, sino que había sido señalado y repugnado por la sociedad de su época. Sin embargo, al borde de la muerte, sin merecerlo ni esperarlo, el cleptómano clavado a una cruz encuentra un rayo de luz, un nuevo camino donde ya no hay oscuridad, sino que aquella penumbra se ha convertido en una aurora cuya luz había venido a iluminar su camino
para redirigir sus pasos y darle un nuevo destino en el momento crucial y final de su vida terrenal. Previo a las esperanzadoras palabras de Jesús, el bandido estaba desahuciado y desilusionado, sin saber qué más hacer, porque en lo que compete a sus decisiones y su proceder, no iba a experimentar un final feliz en la vida después de la vida. La nueva esperanza de su futuro no es atribuible a que él se la haya ganado por méritos propios, ni porque él haya sido un hombre de bien. No, 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 no. Todo lo contrario. Fue total y simplemente por la gracia y misericordia del Padre Celestial, a través del trabajo salvífico de Jesús en la cruz, donde nuestro Señor y Salvador llevó las infracciones del cleptómano. Cuando Jesús mira a un lado y ve al ladrón, Él entabla con éste un diálogo de restauración, porque le dice, hoy estarás en el paraíso, en vez de vivir en eterna penumbra. Aquí vemos el perdón en su acción benéfica y concreta, no como promesa proyectada a un futuro remoto, sino como boleto de entrada a un reino de realizaciones y eternidades. Si no conoces a Jesús, hoy tú también puedes aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. En medio del dolor y clavado a una cruz, Jesús cubrió tu deuda y Él te dice, ven a mí. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice, en los labios de Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan dijo acerca de Jesús que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, su oferta es, su ofrecimiento de salvación es para todos aquellos que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Te invito hoy a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador si no le conoces. No importa lo que hayas hecho en la vida, Él te perdona. Como mencionamos anteriormente, Él te dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque Jesús es el buen pastor. Él es el que va en busca de la oveja perdida y sana a la perniquebrada, no solamente de algún hueso, sino que sana también a aquellos que tienen dolores en el alma. La crucifixión y resurrección de Jesús es lo que hoy por hoy nosotros los cristianos debemos de recordar, prorrumpir y celebrar. Que Dios los bendiga en estas fechas de celebración. Bendiciones.